Espérate que me toca compartir pantalla. Aquí, déjame ver un momentico. Dame un segundillo. Claro. Entonces, aquí sería. Yo voy a apagar mi cámara para que no Sí, gastemos tanto ancho de banda. eso. Ahora, la cosa está, esto funciona igual que cuando uno, la cámara, si yo apago mi cámara, o sea, ¿tú no estás viendo ahí todavía nada mío, no? No, porque el profe creo que va a compartir algo, ¿sí? Sí, entonces, dame un segundillo, porque me toca ir acá. A ver, un momentico acá. Esto está lento, no sé. Bueno, aquí, perdón, aquí. Bueno, ok, compartir pantalla. Entonces es esto. ¿Ahí se ve? No, profe. Miércoles, ¿ahora qué será? ¿Ahí tampoco? Creo que sí. Ahora sí, ya. Bosques de manglar. Ah, listo, listo, listo. Y entonces aquí la vamos a poner es, bueno, ahí se ve mejor. Sí, señor. Bueno, ¿y me están viendo a mí? No, ¿cierto? No, profe, vemos solo la presentación. Bueno, pero tengo que ocultar este, listo. Este para que no estorbe. Ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, tú me dices cuando empecemos y empezamos. Pues yo creo que ya, profe. Entonces, chicos, Ah, buenos bueno. días. Entonces vamos a comenzar de una con la charla porque creo, profe, que en este tenemos como 40 minutos y no la plataforma nos Sí, nos desconecta. saca. Listo, Eso. profe. Entonces, Bueno, hagámosle. pues muy buenos días a todos y a todas, esperando que estén bien en sus casas. El profesor Duque me ha invitado para que hablemos hoy, en estos minutos, de un ecosistema estratégico. Nosotros teníamos justamente esta semana en Cartagena, donde la Universidad de Cundinamarca está participando, un evento que se denomina C Manglares. Es un evento que venimos haciendo, ya esta sería la cuarta edición, hemos venido haciendo desde hace varios años junto con varias instituciones colombianas y una institución alemana. Pues por el problema del coronavirus no pudimos hacer el evento, nos toca posponerlo. Sin embargo, es oportuno siempre hablar de los manglares. Entonces, básicamente, lo que quisiera compartir con ustedes es por qué los bosques de manglar resultan ecosistemas estratégicos. Estando nosotros acá en la capital, en Bogotá, es posible que no conozcamos suficientemente bien esos ecosistemas, ecosistemas que están en la línea de costa. Y eso también me permite a mí hablar un poco del mapa que espero estén viendo en sus monitores. Nosotros también desde Bogotá generalmente pintamos el mapa de Colombia como el que está a la izquierda, ¿cierto? Y decimos que tiene un poquito más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados nuestro territorio, pero pues eso es falso. Colombia se parece más a la imagen que tenemos en la derecha, que prácticamente duplica esa área. Y eso es si involucramos nosotros nuestras áreas marinas. Es muy importante incluirlas, no solamente por tener más área, sino por lo que implica tener más área, y es que tenemos allí recursos, tenemos allí un capital, tenemos allí posibilidades de desarrollarnos a nivel social. Por eso es importante que siempre que dibujemos el mapa de Colombia, siempre que hablemos de Colombia, lo pintemos como es, con su territorio marino o su maritorio. Y el otro punto que es importante cuando pintamos el mapa como es que nos da más fronteras, no las 5 que tal vez, por lo menos yo estudié en primaria muchísimos años atrás, Colombia tenía 5 fronteras, hoy sabemos que son 11 fronteras cuando involucramos los maritorios. Y parte, digamos, de ese mapa ecosistémico del país, entonces tiene que ver con los manglares. La pregunta entonces es, ¿qué son los manglares? Y decimos que los manglares es un término que se usa
tanto para identificar un individuo, un árbol, el árbol de manglar, como para identificar un ecosistema, donde además de manglares hay otras especies, tanto animales como vegetales, y donde tenemos también una serie de variables de tipo físico-químico. La palabra mangle viene del guaraní, que significa árbol torcido. Ahí en una de las fotos que ven allí, ustedes ven, esta es una especie que se llama Rhizophyra mangle, que tiene esas raíces fúlcreas o saltones, esa apariencia de un árbol torcido. Los manglares desde el punto de vista biológico, entonces decimos que son humedales de tierras bajas y son humedales de alta complejidad. ¿Y por qué esa complejidad? Básicamente son ecosistemas anfibios, es decir, tienen características tanto de ecosistemas terrestres como de ecosistemas acuáticos, y dentro de los ecosistemas acuáticos tienen agua, digamos, dulce, marina y agua salobre, que decimos también es agua estuarina. La salinidad del mar, digamos que muy en promedio, pudiéramos decir que son 35 partes por mil. La salinidad de un río o de un sistema de agua dulce, podemos decir es 0, y la salinidad estuarina entonces oscila entre 0 y más o menos 35. Entonces, sistemas de manglar, esos humedales, sistemas que están permanentemente con agua, entonces pueden tener esa variabilidad tan grande de la salinidad. Asimismo, pues están localizados en zonas intermareales, entonces entre plenamares y bajamares. ¿Esto qué implica? Que en un periodo corto, decimos de un día, 24 horas, el sistema puede estar inundado totalmente y con una inundación de varios centímetros o inclusive metros, y partes del día estar sin esa agua, o sea, con un nivel freático mucho más bajo. Entonces, una variabilidad enorme, porque ustedes entenderán que hay organismos que son principalmente acuáticos, que hacen parte de ese bosque de manglar y son fundamentalmente acuáticos, los peces, ¿cierto? No pueden vivir por fuera del agua. Y hay organismos que son principalmente terrestres, que no pueden vivir si hay niveles de inundación. Entonces, en un mismo día, ese ecosistema y esa diversidad asociada a ese ecosistema puede variar muchísimo. Presentan altos valores de producción o de productividad biológica. A pesar de esas condiciones, llamémoslas hostiles o esas condiciones cambiantes, estos sistemas generan mucha producción biológica. ¿Cómo medimos nosotros la producción biológica? Fundamentalmente por la producción de biomasa. Es decir, son sistemas que generan y que mantienen altos niveles de biomasa. Se dice que tal vez el 5% de la producción mundial corresponde a los ecosistemas de manglar. Y estos sistemas entonces decimos que albergan una diversidad importante, o sea, diferentes especies con una relativa equidad en sus distribuciones poblacionales. ¿Dónde tenemos nosotros los manglares? Entonces, básicamente los manglares son esos, decíamos, humedales de tierras bajas, pero que viven en latitudes tropicales y subtropicales. Entonces, el mapa que está allí, esa línea blanca, básicamente es lo que muestra ese cinturón donde en las zonas costeras predomina ese tipo de vegetación, predomina ese ecosistema. Por eso decimos que tiene una distribución pantropical, es decir, en el trópico, en el neotrópico. Si tuviéramos que medir el área, más o menos nos daría unas 160.000 kilómetros cuadrados. Está presente en 118 países. Bueno, ahorita el virus nos gana más, están más países, pero de todas formas los manglares están en 118 países y de forma permanente. Significa que ocupan el 2% de las zonas costeras del mundo, y lo cual pues corresponde al 0.7% del total de bosques tropicales. Si vemos la distribución digamos, por regiones, entonces donde más manglar tenemos es en Asia y en Oriente, cerca de 60.000 kilómetros cuadrados.
Y si lo vemos por países, aquí tenemos el top 10. Entonces, Indonesia, con la cantidad de islas que tiene, es el país que más manglar representa, 40.000 kilómetros cuadrados. Le sigue Brasil, que está muy cerca a nosotros, y también en ese top 10 está Cuba. Colombia pues no hace parte de ese top 10, sin embargo, en Colombia también, ahorita vamos a ver, tenemos importantes bosques de manglar. Si tienen alguna pregunta, no tengan problema en interrumpirme, ¿no? A veces uno por este medio se siente hablando solo, espero que no lo esté haciendo en este momento, pues si tienen preguntas, pues con el mayor gusto. Y profe, acá lo escuchamos fuerte y claro. Ok, gracias. ¿Cuántas especies de manglar tenemos en el mundo? Entonces, más o menos son unas 80 especies. ¿Y por qué más o menos? Porque no sabemos el número preciso. Es básicamente porque la característica o la condición de manglar no se le da un criterio taxonómico, ¿cierto? No hay una familia, no hay un género que corresponda a eso. La característica de manglar viene más bien desde el punto de vista ecológico, o sea, ser capaz, o sea, vivir en unos ambientes caracterizados por salinidades altas, en ambientes tipo humedal y resistentes a esas condiciones que ahorita vamos a ver. Entonces, debido a eso, hay especies que están dentro del bosque de manglar. Me refiero, por ejemplo, a un helecho, el Acrostichum, pero no es un manglar como tal. Entonces, por eso hay especies que inicialmente las han considerado como especies de manglar y después las sacan. Ya no son manglares, aunque sigan haciendo parte del bosque manglar. Si aceptamos esas 80 especies, entonces serían 23 géneros de 18 familias. Y lo otro importante es que si vemos el mapa mundi, el pantrópico, donde más especies de manglar tenemos y más géneros es en el Indo-Pacífico. Básicamente allí hace tal vez 100 millones de años se especiaron, ¿cierto? Hubo un proceso de diferencial a nivel de lo que hoy llamamos el trópico, regiones en lo que hoy es el Indo-Pacífico. Hace esa cantidad de años hubo un periodo de lluvia muy fuerte y eso permitió entonces unos gradientes de salinidad y especies que hacían parte del litoral, pero que no estaban dentro del agua, digamos que pudieron irse metiendo en el agua. Obviamente tendrían esos genes que le permiten manejar la salinidad y entonces se fueron allí, digamos, acomodando y empezaron a predominar. Y probablemente ese fue el foco de especiación. Por eso en el Indo-Pacífico, en el viejo trópico, digamos, tenemos muchas más especies que en el neotrópico. El caso colombiano. Entonces, en Colombia también tenemos en las dos costas, en la costa Caribe, en la costa Pacífica, tenemos manglar, pero tenemos mucho más manglar en la zona pacífica. Entonces ahí tenemos dos mapas o dos fragmentos de mapa y tenemos dos gráficas de barras. Nos dice que en el Pacífico está el 78% de los manglares que tenemos en Colombia, que son un poquito más de 2.800 kilómetros cuadrados, y es Nariño el departamento que tiene la mayor cobertura. En Nariño también, allá en Tumaco o cerca a Tumaco, están los manglares más altos del mundo, árboles de 60 metros de alto. Hay dos sitios en el mundo donde están esos manglares más altos. Uno es allí cerca a Tumaco y el otro es en Gabón y son árboles de ese tamaño, 60 metros de altura. Caribe, pues tenemos entonces el 22% restante, un poquito más de 800 kilómetros cuadrados, y donde más hay, el departamento que más manglar tiene es el departamento del Magdalena, donde está la Ciénaga Grande de Santa Marta. Decíamos entonces que esos manglares viven en unas condiciones, digamos, particulares. ¿Por qué? Están en el pantrópico, son condiciones que para algunas especies resultan inhóspitas, porque son altas temperaturas, entonces tienen que tener sistemas que le permitan manejar el agua, o si no, pues va a ser un problema. Si hay mucha temperatura y no hay agua, pues los organismos se van a quemar, ¿cierto? Es una zona de alta radiación solar. Para la fotosíntesis se necesita la luz, pero mucha luz también puede llegar a inhibir el proceso fotosintético. Entonces
Entonces, estas condiciones pues generan estrés y, repito, se vuelven inhóspitas para muchas especies, pero lo que llamamos especies de manglar han logrado dominar estas condiciones, sacarle provecho a esas condiciones y son las especies que predominan y le dan posibilidad a otras especies de vivir allí. Una característica clave que al final creo van a entender mucho mejor es el tener suelos inundados con agua salada. Imagínense que al tener nuestros suelos inundados, esos suelos se convierten en suelos anóxicos o al menos de la atmósfera y penetra en los suelos. Eso pasa en cualquier bosque, en cualquier sistema, ¿cierto? Principalmente el oxígeno es provisto a nivel atmosférico y entonces por difusión pasa allí a nivel del suelo. Al estar inundados esos suelos, así sea con poca agua, pues esa poca agua o mucha agua va a generar una condición de aislante. Menos oxígeno va a poder pasar vía difusión a ese ambiente edáfico. Y esto va a generar condiciones de bajo nivel de oxígeno. Eso es lo que llamamos hipóxico. Y puede también tener condiciones que no hay nada de oxígeno y eso llamamos anóxico. Además de lo que pasa en los procesos estos de descomposición que conocemos, ocurren prácticamente en todos los suelos, ¿cierto? Procesos de descomposición vía microorganismos que requieren, o sea, consumen mucho oxígeno y requieren condiciones anóxicas. Entonces, estos suelos son altamente hipóxicos o anóxicos. Y eso genera también estrés para muchos organismos. Los procesos que ocurren allí para esa descomposición, más que oxígeno, lo que tienen es azufre. Entonces, por eso los sistemas de manglar generalmente huelen a huevo podrido, ¿cierto? Porque allá hay ácido sulfídrico, producto de esos procesos de descomposición. Pero eso actualmente es una capacidad, es un servicio que les voy a hablar, desde ya me adelanto un poco, hablamos del carbono azul y es muy importante para el tema, para la situación que estamos viviendo de cambio climático, porque entonces debido a eso que pasa en esos suelos anóxicos y de salinidad alta, es que los procesos de descomposición de la materia se hacen lentos y entonces resulta que estas plantas o estos ecosistemas terminan acumulando mucho CO2 en forma de carbono orgánico. Los manglares entonces tienen una amplia diversidad genética. Hay un concepto allí que es de plasticidad, ¿no? Es decir, no solamente tienen un pool genético importante para resistir a todas estas variables de tipo ambiental, sino que también con la misma carga genética, digamos, pueden dar respuestas diferentes a esos cambios del ambiente. Y eso es lo que se llama plasticidad. Entonces, para ponerlo en otros términos, ustedes pueden tener dos bosques de manglar muy cerca uno del otro y en unos tener las mismas especies, etcétera, pero esas especies, en unos casos, individuos de tamaño bajo, ¿cierto? De diámetro, de altura, y en el bosque cercano, las mismas especies, pero árboles exuberantes. Y si uno mira genéticamente, básicamente es la misma carga, es el mismo genoma, con pocas diferencias poblacionales, pero unas expresiones muy distintas. A eso es a lo que se le denomina la plasticidad genética. Entonces, esos rasgos funcionales de tamaño de hojas, etcétera, pueden ser muy variables. ¿Qué características, digamos, sobresalen o uno tiene que subrayar para los manglares? Entonces, dentro de las estrategias reproductivas, entonces decimos que tienen semillas que ya están germinadas. A esas semillas que ya están germinadas se les denomina propágulos. Hay una imagen que no están viendo, pero la que está abajo, que parece un tabaco, es justamente eso, una semilla germinada, es decir, un propágulo de una especie que se llama Rhizophora mangle, que fue la primera que les mostré con el árbol torcido. ¿Y por qué pasa esto? Ustedes saben que el proceso de germinación es un proceso aeróbico,
Es decir, para que se produzca la germinación de una semilla, eso empieza cuando le llega el agua, ¿cierto? Una gota de agua, un poco más de agua, empiezan las proteínas ahí a trabajar y empieza ese proceso de crecimiento y de transformación. Pero otra vez, ese proceso requiere oxígeno. Hemos dicho que estos suelos entonces son anóxicos. Si la semilla, si pasara lo mismo que en cualquier otra semilla, esa semilla cuando cae al medio, pues no va a tener oxígeno, el proceso de germinación no se va a dar. Entonces, lo que han hecho estas plantas es empezar el proceso de germinación cuando la semilla está aún pegada al árbol. Entonces empieza a crecer, cuando cae, tiene, digamos, todo el chance de sobrevivir. Las semillas además tienen creo que la totalidad, o por lo menos la mayoría, flotabilidad positiva. La mayoría de semillas, se cogen frijoles, cogen arvejas, las ponen en el agua, ¿cierto? Cuando las van a cocinar al siguiente día, las ponen en agua para ablandarlas y también para que empiece todo el proceso de germinación y sean más nutritivas. Entonces ustedes ven que eso se va para el fondo, ¿cierto? Tiene flotabilidad negativa. Pero con los manglares, si cogen propágulo, los ponen en agua, van a ver que flotan. Y entonces es otra estrategia que les permite dispersión. ¿Qué otras adaptaciones tienen? Entonces pensemos en la falta de oxígeno. Allí viene un dibujo y hay unos términos como neumatóforos, hay otro término que dice lenticelas, hay otro que dice zancos o raíces aéreas, etc. Bueno, pues esas son básicamente estructuras, ¿cierto? Rasgos anatómicos que tienen estas especies justamente para poder vivir y ser exitosos en ambientes con poco oxígeno a nivel edáfico, a nivel del suelo. Los neumatóforos. Los neumatóforos son raíces que crecen hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué crecen hacia arriba? Justamente buscando salir de los niveles de agua y poder captar oxígeno a nivel atmosférico. Neumos significa oxígeno o aire, y foros, llevar, ¿no? Neumatóforos es esa estructura que parece como si fuera una esponja, ¿cierto? Y lo que le permite es una superficie porosa que le permite el ingreso de aire con oxígeno a nivel radicular. Las lenticelas, entonces, son unas estructuras que están a nivel de los troncos y hacen algo parecido a los neumatóforos. Son como ventanas por las cuales entra el aire con oxígeno. Y las raíces anconas. Las raíces anconas tienen, además, digamos, ellos también tienen lenticelas allí, pero esas raíces anconas tienen otra propiedad y es que le permiten a algunas especies, como el rizófora, vivir en ambientes que son bastante inestables. Esos suelos inundados, entonces, son como barro. O sea, cuando uno se para allí, seguramente se hunde. Entonces, esas raíces lo que hacen es que la presión la dividen en área mayor. Es como el principio del bulldozer, ¿no? Dividir la fuerza, perdón, en un área grande, de tal manera que el árbol no se hunde. Entonces, por eso uno encuentra, cuando llega al bosque de manglar, desde el agua, de que las especies que predominan son esas que tienen esas raíces anconas, porque entonces le da la posibilidad de mayor estabilidad. Aquí ven unas fotografías con, digamos, algún detalle de lo que son las lenticelas, de los neumatóforos y de las raíces anconas o las raíces adventicias. ¿Cuál es la estrategia para vivir en un ambiente salino? ¿Cierto? Porque la gran mayoría de las plantas vasculares, sobre todo, usted le pone sal y se le muere. ¿Por qué? Porque la salinidad, digamos, termina desecando la planta. Pero estas plantas, decimos, estos árboles son muy exitosos en ese ambiente. Entonces, resulta que se ha encontrado que algunas de esas especies tienen la habilidad de filtrar el ingreso de sales. Es decir, a nivel radicular tienen unas membranas que evitan que la sal ingrese. Hay otras especies que permiten la entrada de sal y la savia
básicamente puede, digamos, manejar esos niveles de sal sin perder nutrientes, y la sal terminan excretándola a nivel de hojas. Entonces hay especies que tienen unas glándulas que le permiten salir de esos excesos de sal. Pero finalmente esa característica de ser capaces de manejar sales es lo que le da, pues, una de las principales herramientas de competitividad, ¿cierto? Digamos, el haber aprendido a hacer eso, el tener esa capacidad de manejar las sales, es lo que evita que otras especies compitan por espacio, compitan por luz, compitan por nutrientes, es decir, compitan por recursos. Y vemos una gráfica que tienen las especies de manglar. No todas tienen la misma capacidad. Nosotros acá en el Neotrópico, podemos tener hasta 11 especies de manglar. En el Caribe, tenemos 5 especies, tenemos más también en el Pacífico, pero de esas especies, las más claves por su abundancia, por su predominancia, son una que se llama Avicennia germinis, que es, el nombre popular es mangle negro o mangle salado. Una segunda que se llama Laguncularia racemosa, que es el mangle amarillo o mangle bobo, y el mangle rojo, que se denomina Rhizophora mangle. Y aquí lo que vemos, abajo dice salinidad, esos valores de 0, 10, 20 hasta 90 son en partes por mil, y entonces vemos que el Rhizophora mangle aguanta hasta 60, Laguncularia aguanta hasta 80 y Avicennia hasta 90. Es decir, son rangos de tolerancia fisiológica, ¿no? Los límites. 60 es muchísimo, ¿no? Es una condición de salinidad, es prácticamente el doble de lo que encontramos en el medio marino. Bueno, Profe, una cosita. dale. Profe, me acaba de llegar una notificación por Zoom que tenemos tiempo libre, o sea, que no nos van Bueno. nos van a sacar a los 40 minutos para que los tengamos ahí presentes. Bueno, ahora lo que no puedo es pasar la diapositiva, pero todo bien. Okay. No sé si hay preguntas. Esto no Chicos, está... ¿algo que decir mientras? No saben, no responden. No, nada, profe, todo está claro. Ok, tengo problemas, esto no sé si fue que se varó acá, hablando, bueno, no sé, esto no quiere pasar, y no sé por qué no quiere pasar. Ay, Dios. Bueno, tengo problemas acá con esta cosa que no pasa, como si se hubiese quedado... ya, no, ya, aquí se solucionó el problema. Bueno, Listo, vale. entonces, listo. Hasta ahora lo que hemos visto es que son los bosques de manglar integrados principalmente por especies de manglar, que son árboles que viven en condiciones de humedad, en latitudes, digamos, cercanas al mar, que tienen condiciones entonces de poco oxígeno, de alta salinidad. Resulta para ellos muy ventajoso porque tienen genéticamente las posibilidades de vivir y de predominar allí, y resultan inhóspitas para otra gente. Para el ser humano, a veces también es una condición inhóspita. Imagínense ustedes, los que han ido allá o los que no han ido también pueden imaginarlo, un bosque donde es difícil de caminar por las raíces y esas cosas, donde huele feo por el ácido sulfídrico, donde hay mucho mosquito, ¿cierto? Que pica, etcétera, donde no tienen ninguna fruta que comer. Entonces, digamos que para uno como ser humano, esa condición también podría resultar inhóspita. Al punto que hace muchos años, y todavía se sigue haciendo, los manglares eran sistemas que había que cambiar, que había que desecar, que había que transformar. El ser humano los veía como tierras inservibles. Por fortuna, la ciencia pues ha demostrado que no lo son, que al contrario son sistemas que brindan para la sociedad una cantidad de propiedades que hoy día se llaman servicios ecosistémicos,
y que si somos inteligentes podemos aprovecharlos de una muy buena forma. Entonces, a eso se refiere esta relación de los manglares con los seres humanos. Decimos que los manglares junto con las lagunas costeras y estuarios, que son ecosistemas que generalmente están relacionados, constituyen cerca del 15% de las costas del mundo y representan por unidad de área una cantidad importantísima de servicios ecosistémicos. Es decir, ellos tienen unas características, ¿no?, que nosotros, los seres humanos, interpretamos como de beneficio. Estos servicios ecosistémicos es una posición bastante antropocéntrica. Al principio, digamos, desde el punto de vista ecológico, yo por lo menos me resistía a manejar ese concepto. Sin embargo, luego entendí que es una manera de poder interactuar con, digamos, profesionales de otras áreas del conocimiento, ¿no? Cuando uno le cuenta no solamente que son capaces de asimilar el carbono, etcétera, sino que uno le dice, mire, esto representa económicamente esto y lo otro, pues digamos que esa comunicación es más efectiva y entonces nos ponemos todos del mismo lado. Por eso, lo decimos aquí también, son sistemas que tienen importantes servicios ecosistémicos. Y vamos a ver los principales servicios ecosistémicos. Antes me gusta mostrar este diagrama. Este diagrama, este modelo conceptual, muestra la relación entre las propiedades, las funciones, los usos y valores, ¿no? Y está específicamente hecho para los sistemas de manglar. Cualquier sistema, no importa cuál, cualquier sistema tiene unos límites, ¿no? Entonces nosotros tenemos, para el caso del manglar también, podemos definir, este es el límite del ecosistema, hasta donde llegan, digamos, los árboles. Pero sabemos que ese sistema funciona a partir también de unas fuerzas externas que no hacen parte del sistema, sin embargo, terminan modelándolo. Entonces, aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, ustedes tienen algo que dice mareas, ríos, lluvia, viento, sol. Esas son, en este caso, esas funciones externas. Entonces, la marea como tal no hace parte del ecosistema de manglar. Sin embargo, lo modula o lo moldea. Lo mismo pasa con la descarga de ríos, con los niveles de precipitación, con los vientos, con el sol, ¿no? El sol tal vez es el ejemplo más claro. El sol no es parte de nuestros ecosistemas como tal, sin embargo, termina moviendo o modulando frente a todos. ¿Ok? Entonces, a esas funciones que no hacen parte del sistema, los llamamos funciones forzantes. Son externas al sistema, pero son muy importantes lo que nos viene de allá. Y esas funciones forzantes, entonces, para el caso de los manglares, son los que dan las propiedades. Entonces, si comparáramos a nivel grueso los manglares del Pacífico colombiano versus los manglares del Caribe colombiano, veríamos que es muy clara esa relación. En el Pacífico tenemos una descarga de ríos muy importante, ¿cierto? Porque allí llueve como 10 metros cúbicos al año. Es una de las zonas de mayor pluviosidad a nivel mundial. Entonces, esa gran descarga de ríos de lluvia determina descarga de río importante, aporte de nutrientes, y entonces allí tenemos árboles muy grandes. Ya dijimos que de los más grandes del mundo. Pero si nos vamos al Caribe, pues la cantidad que llueve en el Caribe es muchísimo menor. Hay zonas muy secas, como la Guajira, por ejemplo, al punto que lo llamamos desierto, que técnicamente no es un desierto, pero digamos lo que sí nos dice es que son unas zonas de muy poca precipitación. Hay lugares como, por ejemplo, la isla de San Andrés, que no tiene ríos, ¿no? Entonces son condiciones externas distintas. También tenemos manglares, pero obviamente esos manglares tienen unas características muy fenológicas muy distintas, ¿cierto? Tienen unos rasgos también muy distintos. Entonces, los tamaños de los individuos son diferentes, la distribución de las especies también es distinta. Entonces, ahí estamos viendo cómo esas funciones forzantes determinan unas propiedades. Esas propiedades que decíamos en el ejemplo son hábitat para reclutamiento de múltiples especies de importancia ecológica y comercial, alta producción primaria, es decir, biomasa, trampas de sedimento, sumidero de nutrientes, etc. Esas propiedades determinan funciones.
Entonces, nosotros decimos los manglares regulan calidad del agua de hábitat cercano, ¿cierto? Porque viene una descarga importante de nutrientes. Esos nutrientes podrían llegar al cuerpo de agua y ahí podrían generar eutrofización. Pero al pasar por los manglares utilizan esos nutrientes, entonces de esa manera terminan regulando calidad del agua de sistemas adyacentes. Regulan entonces ciclos de nutrientes, protegen la zona costera, ¿cierto? Finalmente son barreras que logran disminuir el impacto de las olas, etc. Entonces, ahorita vamos a hablar más de eso, pero esas funciones es lo que hoy día se traduce en los servicios ecosistémicos. Y están, digamos, junto con eso, los usos y valores. Entonces, el ser humano, la sociedad, ha venido ecosistema. Se han usado para agricultura. Entonces, en muchos lugares del mundo han tumbado manglar para hacer piscinas de siembra de camarones, para producción de madera. Los manglares los usan sobre todo en el Pacífico nuestro para construcciones, ¿cierto? Pilotos, para hacer casas, etc. Los queman, o sea, como uso energético. Sitios también de producción salina. Los usan a nivel agrícola también, obviamente en pesca, pues son ampliamente utilizados. Entonces, eso, digamos que los usos y los valores de cualquier sistema impactan no solamente a nivel económico, sino también a nivel cultural. Pero si el impacto es muy fuerte, como ha ocurrido en muchos de nuestros sistemas y muchos de nuestros sistemas de manglar, entonces ese impacto ambiental también se convierte en una función forzante. Entonces, tenemos, repitiendo, un modelo conceptual que nos muestra condiciones ecológicas, condiciones sociales, es decir, natura y cultura, y podemos entender entonces cómo están integrados estas propiedades, funciones forzantes, propiedades del sistema, funciones, usos y valores. Decimos también digamos que en términos generales este modelo se aplica a cualquier manglar, pero lo que nos va a cambiar son las magnitudes. No es lo mismo manejar, administrar un ecosistema de manglar del Pacífico colombiano que un ecosistema de manglar del Caribe colombiano. Serán los bosques con características comunes, pero que tienen en sus magnitudes de esas propiedades, de esas funciones, tienen condiciones diferenciales. Por tanto, el uso, por tanto, el manejo también tiene que ser diferencial. Vemos entonces listados esos principales servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que, repitiendo, dependiendo de las funciones que tienen esos sistemas, nosotros, desde el punto de vista social, lo vemos como un beneficio. Entonces, vamos a listar esos 10 principales beneficios. Uno de ellos es que proveen alimento a consumidores. Ahorita ampliamos un poquito eso. 2, son área de refugio y crianza de múltiples especies. Muchas son residentes, otras son migratorias. Tercero, modifican la calidad de los cuerpos de agua adyacentes. Cuarto, regulan importantes componentes de los ciclos biogeoquímicos, sobre todo en estuarios. Quinto, contribuyen con la producción de la línea costera, o sea, mitigan la erosión. 6, constituyen una barrera importante contra amenazas, disturbios de tipo físico, como por ejemplo los huracanes, los tsunamis, las mareadas. 7, proveen variedad de productos pesqueros. 8, producen una variedad de productos forestales. 9, hacen parte de la conectividad entre ecosistemas. Y 10, que está ahí resaltado, son importantes almacenadores de carbono orgánico. En algún momento les comentaba hace unos minutos de que es muy importante, más ahora que estamos en época de cambio climático. Entonces, con relación al primero, proveen alimento a consumidores. Entonces, ven ustedes unas imágenes de personas pescando, ¿cierto? Peces, pescando crustáceos, pescando moluscos. Y así como el ser humano aprovecha esos recursos, también vemos diversidad asociada, ¿cierto?
uno piensa en los manglares y piensa automáticamente en dos cosas, pesca y aves, ¿cierto? Entonces, es muy frecuente, es muy común cuando uno va a un bosque de manglar ver aves y a veces ver bandadas impresionantes de aves. Pero también ve uno cardúmenes importantes de peces. Por eso entonces son sitios de producción y entonces desde el punto de vista social se ve como sitios, fuente de recursos. En el Pacífico, por ejemplo, es muy importante las mujeres que trabajan en la piangua, ¿cierto? Entonces ahí vemos una señora en esas imágenes, una pianguera, ¿cierto? Van allí, la piangua es un molusco, ¿cierto? Que se consume, entonces cuando la marea baja, entran las personas, sobre todo mujeres, y sacan la piangua y luego la comercializan. En Ecuador, por ejemplo, ve uno imágenes de personas sacando cangrejos, ¿cierto? Hay cangrejos, hay jaivas, o sea, los cangrejos nadadores, y también se comercializan, se venden bastante bien. Y son comunes también los pescadores artesanales, como el que tenemos allí, cerca a las raíces, con su atarraya. Son área de refugio y crianza de múltiples especies, decíamos. ¿Por qué? Porque pues allí tenemos eso, tenemos refugios. Entonces, muchas especies llegan allí a estas zonas a desovar, ¿cierto? A reproducirse, porque los hijos, ¿no? Las F1 de ellos, pues va a tener condiciones de dónde esconderse. Y ustedes saben que el refugio a nivel ecológico es muy importante para proteger la población, la densidad poblacional. Sitio donde hay refugio, pues la densidad poblacional tiende a aumentar. Y también hay comida, ¿cierto? Entonces, recuerden que unos se comen a otros, entonces hay una oferta, en términos, una oferta trófica importante. Entonces, refugio y oferta trófica, entonces se convierten en zonas importantes desde ese punto de vista. Y, pues, obviamente proveen variedad de productos pesqueros, ya lo veníamos diciendo. Modifican la calidad de agua y regulan importantes ciclos biogeoquímicos, también ya lo explicábamos, pues son especies vegetales que tenemos allí, entonces van a usar el CO2, van a usar el nitrógeno, van a usar el fósforo, van a retener sedimentos y todo esto entonces funciona como un filtro para los cuerpos de agua adyacente, entonces les permite, digamos, otras condiciones. Y pues variedad de productos forestales, también ya lo mencionábamos. Constituyen barrera. Entonces, ustedes saben, el mar pues es altamente dinámico. Lugares como el Pacífico, pues hay zonas que tienen no solamente cambios de marea importante, sino tienen oleaje muy importante, ¿cierto? Condiciones energéticas fuertes que si no hay una barrera, pues termina llevándose pues lo que está allí. Entonces, hay lugares, en Colombia básicamente hay sitios con enorme erosión costera, procesos erosivos, y las respuestas que se han dado generalmente son, de parte de la ingeniería civil, es hacer espolones. Entonces, los espolones ayudan a captar sedimentos, pero seguramente los están robando a otro sistema. Entonces, con el trabajo en los manglares lo que se ha visto es que esto lo llaman los ingenieros soluciones blandas. Entonces, no tanto cemento, no tanto concreto, sino este tipo de estructura que permite retener sedimentos por un lado y por otro lado se constituyen en barrera que logran, digamos, disipar muy bien las olas. Y por esta vía, entonces, hay zonas, hay playas que se protegen, ¿cierto? No solamente se protege el bosque como tal y lo que está detrás de él, sino en otros sectores donde no hay manglar, de todas formas logran mitigar el impacto del mar y no se pierden tan rápido esos sedimentos. Hacen parte de la conectividad entre ecosistemas marinos, entonces este diagrama es, digamos, de los típicos que uno ve cuando estudia oceanografía. Pues tenemos, digamos, de izquierda a derecha, tenemos sistemas propiamente terrestres, tenemos los manglares que decimos son intermedios, son híbridos, tenemos otro tipo de ecosistema que son los pastos marinos y luego tenemos los arrecifes de coral.
Entonces, si nosotros hay una interacción entre estos sistemas, no solamente desde el punto de vista biótico, es decir, que unas especies pasan parte de su vida en uno de estos ecosistemas y en parte de su vida en los otros, o que se mueve permanentemente entre uno y otro, sino desde el punto de vista también físico-químico. Si retiramos nosotros los manglares porque nos parecen que huelen feo, porque nos parecen que no dejan ver el mar, entonces pues seguramente vamos a tener problemas de calidad de aguas desde el punto de vista de eutrofización, de aumento de materia orgánica, de aumento de sólidos en suspensión, y vamos a tener probablemente problemas a nivel de pastos marinos y fundamentalmente a nivel de arrecifes coralinos, porque de todos estos sistemas, esos arrecifes son los más vulnerables, ¿cierto? Los menos resilientes, comparados con los pastos, comparados con los manglares. Entonces, digamos que en zona costera, si uno quiere mantener esos sistemas con una buena oferta de recursos o de servicios, entonces tiene que prestar atención no solamente a los manglares, a los tres, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, que estamos viendo los manglares, fundamental su conservación. Y el décimo, digamos, servicio ecosistémico, donde me voy a tener un poquito, es el del carbono. Aquí lo llamamos blue carbon o carbono azul. Entonces, resulta que en el año 2011, un grupo de investigadores de Estados Unidos, trabajando en el Indo-Pacífico, se pusieron a mirar cuánto carbono había asociado a los sedimentos de diferentes ecosistemas. Y encontraron que donde más carbono orgánico tenían eran en los manglares. Y entonces ellos publican ese artículo y digamos que eso movió mucho digamos, el discurso a nivel mundial, porque, digamos, se reconoció que estos manglares estos ecosistemas son capaces de secuestrar y de almacenar importantes cantidades de carbono. Entonces, para entender mejor el proceso, pues tenemos el CO2. Ese CO2 a nivel biótico se usa básicamente en fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, digamos, hay dos grandes procesos que consumen el CO2. Por un lado está la fotosíntesis. Entonces, hay varios tipos de fotosíntesis, pero en términos generales, la fotosíntesis, el CO2 se combina con el agua y forman una molécula orgánica y liberan oxígeno, digamos, de forma muy resumida, ¿cierto? Esa es lo que ocurre. La otra situación es que el CO2 entra en el medio marino y se combina allí con el agua, forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato-carbonato y con ese carbonato los moluscos, los corales construyen sus estructuras, ¿no? Digamos, hay dos formas grandes de fijar CO2 a nivel ecosistémico en el planeta. Y eso ocurre, digamos, todas las plantas pueden hacer eso. Pero, ¿qué pasa con los manglares? Entonces, los manglares absorben ese CO2, lo convierten en biomasa, lo convierten en planta. Esa planta, digamos, empieza a respirar igualito que las otras, pero la materia orgánica, lo que logran volver orgánico, se mantiene allí y si empieza el proceso de descomposición, decíamos, como es tan lento debido a la anoxia, debido a la sal, entonces no solamente el secuestro, sino el almacenaje es muy eficiente. Entonces, son dos procesos, ¿no? Por un lado, el ser capaz de sacarle CO2 a la atmósfera. Y digamos que los manglares lo hacen más o menos a la misma velocidad que otras plantas. Pero la principal característica es que ese carbono, ese CO2 que se volvió carbono orgánico, se puede almacenar por miles de años. En un bosque común y corriente, en un bosque, digamos, terrestre, ese almacenamiento puede ser en décadas, ¿no? Entonces, un árbol se cae, un árbol de roble, qué sé yo, en la selva se cae y empieza a descomponerse y pueden pasar décadas en ese proceso de descomposición. Pero en los manglares son miles de años.
Entonces, ahí está la gran diferencia. Entonces, a esa, digamos que a esa propiedad, a esa función, se le denominó un servicio ecosistémico y se le colocó el nombre de carbono azul, un poco para diferenciarlo del carbono verde, ¿no? Que serían los ecosistemas que no son acuáticos, que no son marinos, y a este se le denominó carbono azul. Esto ha tenido impactos a nivel económico, entonces, hablan de la Blue Economy, y entonces hay lugares donde inclusive se comercializa y ya hay bonos, hay bonos de carbono, básicamente que se basan en esa capacidad, cuánto logra ese bosque almacenar. Entonces dejémoslo quieto y aquí tenemos entonces una inversión para la bolsa. Me parece muy interesante. Bueno, ya hay muchos datos, digamos, en muchos estudios a nivel mundial de esta propiedad. Sin embargo, seguimos haciendo esos estudios. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque la variabilidad de los manglares también es muy grande. Entonces, yo les decía, dependiendo de dónde estén esos manglares, todos pueden que acumulen carbono, pero no todos lo van a hacer con la misma velocidad. Entonces, sí es importante caracterizar nuestros bosques, al menos desde este punto de vista. Aquí solamente unos datos para mostrarle esa enorme variabilidad, ¿no? Para el caso de biomasa subterránea, megagramos por hectárea, podemos tener desde 4.5 megagramos a 160, ¿no? O sea, los bosques pueden ser muy, muy, muy variables. Y eso ya ustedes saben por qué, a esa enorme plasticidad que presentan estos bosques. Hoy día, digamos, hay todo un movimiento a nivel mundial de estudiar, de entender mejor no solamente esas magnitudes, sino sobre todo esa enorme variabilidad. ¿Por qué tenemos respuestas tan diferentes? Y digamos que ahorita la discusión va justamente en ese sentido. ¿Y qué respuestas se han dado? Bueno, depende también del crecimiento de los bosques, ¿no? Del crecimiento de las diferentes especies. Entonces, nosotros podemos tener grandes acumulaciones en unos bosques y mucho menos en otro, dependiendo de qué especies estén allí, a qué velocidad crecen. Entonces, no solamente se trata del valor puntual, sino de cómo cambia ese valor a través del tiempo, digamos, la derivada de ese valor. Y eso ocurre, esos estudios hay que mirarlos no solamente desde el punto de vista de las especies que están allí, sino también de la visión ecosistémica, o sea, la visión biológica y la visión ecológica. ¿Qué especies tenemos? ¿A qué velocidad crecen? Pero qué condiciones ecosistémicas tenemos o abióticas tenemos que le permiten crecer más o crecer menos. Aquí hay unos datos que me parece importante. Bueno, antes quisiera, estas figuras que estamos viendo allí son justamente de ese artículo del 2011. El autor principal es de apellido Donato. Y entonces, fue la gráfica que le dio la vuelta al mundo. Él dice ahí, almacenamiento de carbono a nivel ecosistémico en megagramos de carbono por hectárea. Y entonces, él miró datos en el bosque boreal, bosque templado, bosque de tierras altas y los manglares del Indo-Pacífico, y muestra pues valores estadísticamente diferentes y mucho más grandes en esos bosques. Y lo otro importante que él mostró es que pensemos ya en el suelo. Si hacemos una columna pero del suelo, es decir, una perforación, vemos que esos valores de esos contenidos de carbono orgánico cambian también con la profundidad, ¿no? Mientras más después de digamos que de los 30 centímetros, vamos a encontrar también más carbono, ¿cierto? Porque más arriba son sedimentos que se han acumulado en menos tiempo y entonces ha habido también más actividad allí de descomposición, vía bacteriana, etc. Bueno, aquí tenemos unos datos interesantes que llaman la atención. Entonces dice que si los manglares secuestran 1.5 toneladas de carbono hectárea por año, eso es como manejar más o menos 2.500 kilómetros, o sea, como de Bogotá a La Paz, Bolivia. ¿Qué significa eso? Que es, digamos, esa cantidad de carbono que nosotros generamos
manejando 2.500 kilómetros, ¿cierto? En un vehículo, nos vamos en un bus, en lo que sea, 2.500 kilómetros, estamos quemando una cantidad de carbono, estamos liberando un poco de CO2. Esa cantidad de carbono es, digamos, equivalente a lo que secuestra el manglar. Ese dato, pues, como dice ahí, podría ser conservador. Si asumimos que acumulan cerca de 900 toneladas de carbono hectárea por año, eso es como darle como 10 veces la vuelta al planeta, unos 1,5 millones de kilómetros, ¿no? Entonces, digamos que la cantidad de carbono es importante. Nosotros hicimos un estudio en San Andrés y lo que encontrábamos es que pues San Andrés es una isla pequeña, 27 kilómetros cuadrados, y tiene 6 bosques también muy pequeños de manglar, pero esos bosques, al menos 2 de los bosques más grandes, la cantidad de árboles que hay allí y el proceso de acumulación de carbono, digamos que contrarresta la cantidad de vuelos que llegan a San Andrés, que en el día son como 12 vuelos. Entonces, la cantidad de CO2 que produce digamos, lo logran contrarrestar los manglares que están allí. Entonces, digamos que cuando uno quiere ver esos balances y digamos, esa función que tienen los manglares, pues una aproximación es hacerlo por esta vía, ver cuánto consumen y ver, digamos, cuántos se está generando. Hoy día, digamos, reconocemos que los manglares son clave, que los manglares son importantes. Hay países como el nuestro donde se protegen, ¿no? Nosotros tenemos una normatividad que protege los bosques de manglar. Tenemos zonas, por lo menos 2 zonas en el país donde se permite una tala, pero se supone que es una tala moderada y que es una tala controlada. Y en muchas partes, digamos, uno va a los congresos y, digamos, ya cada vez más la gente reconoce la importancia de los manglares. Sin embargo, se sigue, ahorita les voy a mostrar unas cifras, se le sigue dando duro, se sigue talando muy fuerte. Por fortuna, digamos, sí, la visión ha cambiado. Yo les decía que 70, 80 años atrás, a nivel político, digamos, era políticamente correcto secar manglares, ¿no? Y secar humedales en general, ¿no? Nosotros en Colombia lo hicimos. Estaba el INCORA. El INCORA era un estamento del gobierno que ubicaba sitios baldíos, ¿no? Y entonces la política había que dar un subsidio para que los colonos llegaran y, entre comillas, limpiaran ese terreno y lo volvieran productivo. Estados Unidos también, digamos, son los que llegaban allí, básicamente los franceses que llegaban a cierta zona de Estados Unidos, les dan un subsidio para que secaran territorios o terrenos y los hicieran, entre comillas, productivos. Entonces, los manglares eran vistos como unas zonas donde sale el monstruo. Por eso puse ahí esa imagen ahí de Swan Thing, la cosa del pantano, ¿no? Algo indeseable que hay que acabar. Ya se le dio la vuelta a eso, digamos, ya se sabe que son ecosistemas de enorme valor, pero aún, a pesar de ello, todavía tienen problemas. ¿Cuánto se deforesta por año? Digamos, las cifras no son muy claras, pero en cualquier caso son altas. Se supone que entre 1940 y el 2000 hubo una pérdida de manglar entre 1.5 y 4.5%. Actualmente, varios autores dicen que la pérdida de manglar es del 1% anual. O sea, que cada año se destruye, se tala o se deforesta el 1% de la cobertura de manglar. La FAO en el 2007 para Sudamérica estimó en 0.18%, para el Caribe se estimó en 1.7%, y para Colombia la FAO dijo que era 0.6%. No estamos muy claros, no sabemos muy claramente de dónde sacó ese dato, pero digamos que en cualquier caso, digamos que para hacer ecosistemas estratégicos todavía se les está dando muy duro. ¿Cuál es, digamos, el principal problema que existe? ¿Por qué eso? Un poco estas imágenes muestran eso.
Uno de los mercados más grandes a nivel mundial es el turismo. Y las zonas, digamos, privilegiadas para el turismo, una de las zonas privilegiadas para el turismo es la zona caribeña, ¿cierto? Mares de aguas transparentes, de aguas cálidas, entonces mucha gente quiere visitarlos. Y mucha gente y ¿qué es lo que más vende? La playa, ¿cierto? El turismo de sol y playa, pues es de los que más dinero mueve a nivel mundial. Entonces, en muchas zonas se considera que hay que habilitar zonas turísticas a costa de tumbar los manglares. Entonces, convertir, digamos, un poco la imagen que está a la izquierda a como está a la derecha. Ese es, digamos, un poco de los ideales de muchos digamos, padres de la patria. Y con unas, digamos, con unas consecuencias gravísimas. El otro problema, digamos, aparte que están enfrentando los manglares, tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Entonces, pues por cambio climático, decíamos, hay incremento de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pues uno dice, bueno, si aumenta el CO2, pues las plantas les tendría que ir mejor, ¿no? Eso es bastante relativo. El otro problema es acidificación oceánica. Les decía que más CO2 en el agua, más ácido carbónico. Esto puede que directamente no afecte a los manglares, pero sí a algunas de las especies que están dentro del bosque. El calentamiento global también está generando, digamos, está influenciando, está modulando lo que pasa al interior de los bosques. Los cambios en los patrones de circulación oceánica, el incremento del nivel del mar, también eso es, digamos que un problema serio para los manglares, y la alteración de los patrones climáticos. Entonces, rápidamente veamos algunas cifras. No vamos a hablar tanto de cambio climático. Miremos entonces de estas variables que les mencioné, cuáles son los retos, digamos, que tienen que superar los manglares. Entonces, pues, por un lado, los manglares son plantas, todas son plantas de estrategia C3 a nivel de fotosintético. Y ustedes saben que esas plantas C3, a diferencia de las plantas C4, cuando tienen una gran cantidad de CO2 ambiental, pues van a tener problemas también de asimilación, porque pues bien pueden hacer fotosíntesis, pero también está digamos, la competencia con la respiración, ¿no? O sea, la fotorrespiración. Entonces, el aumento de CO2 beneficia principalmente a las plantas C4, pero el aumento de CO2 para las plantas C3, que básicamente tienen rubisco para captar ese CO2, y en el ciclo este de Krebs, entonces van a tener problemas. Entonces digamos que no es muy conveniente ese aumento de CO2 para el tema digamos, la respuesta por parte de los manglares. ¿Qué se ha visto, digamos, con el aumento de CO2? Ha habido un cambio a nivel de rasgos morfoanatómicos. Entonces, tal vez el mejor estudiado es el del área foliar específica, ¿cierto? Esa área foliar específica es una relación que hay entre el área de la hoja y el peso de la hoja. Entonces, cuando se saca ese índice de qué tanta área tiene una hoja versus su peso, a eso se le denomina el área foliar específica. Y aquí vemos un par de gráficas donde se ha relacionado el área foliar específica con la cantidad de CO2 en partes por millón, y entonces vemos que es una relación negativa, ¿cierto? Al menos para dos especies, Avicennia marina y Rhizophora stylosa. Es decir, que mientras más CO2 tenemos, el área foliar específica disminuye, ¿cierto? Entonces, al disminuir el área foliar específica, pues, o que el área de la hoja es más pequeña, ¿cierto? O que el peso, o sea, entonces les pregunto yo a ustedes, para ver si no estoy hablando solo, ¿cómo interpretamos nosotros esto? O sea, aumenta el CO2 y ¿qué pasa? ¿La hoja se hace más pequeña o se hace más grande? ¿O el peso se hace más grande o más pequeño? ¿Cómo ven? Alguno que me ayude con esa relación. Ninguno se anima.
Chicos, alguien, por favor. Camilo, Helen. Bueno, entonces digamos que cuando se Ya no se aumenta el editó. CO2, ajá, entonces decimos que esa área se está haciendo más pequeña, ¿verdad? Y eso básicamente, ¿por qué ocurre? Porque el tamaño de la hoja va a disminuir, básicamente para, digamos, evitar, ¿cierto?, el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, al verse menos expuesta, para evitar, digamos, tener ese problema de captación de CO2, porque decimos que al ser plantas C3, esa gran presión parcial del CO2, contrario a lo que pensaríamos, va a inhibir un poco ese proceso fotosintético. Pero como el CO2, digamos, no, en proceso de cambio climático no viene solo, sino que también viene con el aumento de temperatura, entonces la explicación que se da a la disminución del área foliar tiene que ver con, desde el punto de vista, perder también menos agua en el proceso de captación del CO2. Entonces, digamos que aquí hay dos factores que van de la mano: aumento de CO2, aumento de temperatura, y hay una respuesta que ya se está, digamos, se ha cuantificado en algunas especies, y es que esos rangos empiezan a mostrar respuestas. Y una de esas respuestas es la disminución del área con el aumento del peso a nivel de las hojas. La temperatura, digamos que también sabemos que con cambio climático está aumentando, no solamente la temperatura atmosférica, sino consecuentemente la temperatura de otros ambientes, como por ejemplo la temperatura del mar. Y eso es lo que nos muestra esta gráfica. Se supone, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, que al final de este siglo, pues la temperatura en algunos lugares se habrá incrementado en 1.5 grados centígrados y en otros cerca de 5 grados centígrados, lo cual pues es muchísimo, ¿verdad? Y entonces hay una relación entre biomasa, o sea, productividad, versus latitud. Y aquí vemos que en, digamos, latitudes, el cero sería la latitud ecuatorial, tenemos también una relación inversa, ¿no? Una relación negativa, o sea que disminuye la biomasa en la medida que la latitud va aumentando. Y eso lo que ha demostrado, lo que ha mostrado esa condición, es que los manglares están migrando. O sea, uno dice, pero ¿cómo así son árboles? ¿Cómo así que se mueven? Claro, la migración no es individual, la migración es poblacional. Entonces, sí se ve que físicamente hay un cambio de rango latitudinal que se verifica por dónde es que están empezando a crecer y dónde están empezando los individuos ya a no poder crecer. Entonces, en suma, lo que uno ve, y es con estudios básicamente de Florida, y este es para Avicennia germinans, hay un estudio muy interesante que muestra, inclusive miden la tasa de migración, y se dice que en 10 años está entre 13 y 45 kilómetros. Entonces, físicamente, las poblaciones de manglar han venido migrando. Y eso pues con las consecuencias ecológicas importantes, porque decíamos que los árboles de manglar son la base del ecosistema, pero no son todo el ecosistema. Es decir, que hay otras especies que están allí asociadas. Y entonces ese movimiento de las especies pues seguramente está implicando también cambios a nivel funcional, cambios a nivel ecosistémico y, hay que decirlo, cambios a nivel de esos bienes y servicios, o esos servicios ecosistémicos que tanto nos interesan. Y este sería el mapa más general de la expansión de límites de distribución. Entonces vemos que en otros lugares, no solamente en Florida, también se ha visto movimiento. Es decir, las especies tienen, o los ecosistemas tienen unos rangos de confort, así como nosotros que tenemos nuestra zona de confort, y entonces buscando esa zona de confort, al menos desde el punto de vista de la temperatura,
lo que se ha logrado medir es esos desplazamientos a nivel poblacional que están teniendo los manglares. Ahí está un paper del año 2014 que salió en Global Chain Biology que documenta muy bien esto. ¿Qué otra cosa se ha hipotetizado? Es que con el cambio, sobre todo de temperatura, pues hay zonas en el mundo donde va a aumentar la diversidad a nivel de especies o la riqueza, y zonas del mundo donde vamos a tener pérdida de especies. Entonces, en este mapa vemos que mientras más azul es pérdida de especies, mientras más amarillo ganancia de especies, y vemos nosotros para el caso del Caribe, una pérdida de especies, para el caso del Pacífico, tal vez una ganancia de especies. O sea, va a haber un cambio, ¿cierto? O está habiendo un cambio desde el punto de vista de las especies de manglar en respuesta a cambio climático, específicamente en respuesta a temperatura. Y aquí vemos entonces para esas especies que nos interesan, que son las más claves a nivel neotropical, como la Avicennia, la Goncularia y el Rhizophyra, y también vemos algunas respuestas. Entonces, lo que se dice es que se hipotetiza es que América Central y el Caribe va a representar pérdida en cuanto a la cobertura y cambio de cobertura manglar y cambio en cuanto a las especies. ¿Qué pasa con el aumento del nivel del mar? Entonces, básicamente estas especies de manglar o estos ecosistemas han venido guardando, digamos que una paz, ¿cierto? Con el aumento del nivel del mar. Es decir, que ellos han venido acumulando sedimento y más o menos hay un equilibrio entre el aumento del nivel del mar y la acreción, es decir, el aumento del terreno donde están las especies. Eso viene ocurriendo, se ha venido documentando con radioisótopos que ha venido ocurriendo desde el Holoceno. Entonces, digamos, hay un cambio más o menos de 3 milímetros por año y en ese sentido, digamos, ha habido una acreción del sedimento. Eso es lo que muestra esta gráfica. Entonces, aquí tenemos la tasa de sedimentación, o sea, aumento del sedimento en milímetros por año, y tenemos el aumento del nivel del mar. Y hay una relación positiva, significativa, con una R del 70%. Pero ¿qué pasa? Entonces, el nivel del mar sube, el manglar sube, el nivel del mar sube, el manglar sube, pero si le ponemos una barrera, ¿cierto? Que es básicamente los edificios que se construyen en la zona costera, toda la infraestructura de la zona costera, pues eso no va a permitir en algún momento, y ya se está viendo en muchos casos, que el manglar siga subiendo. Digamos, le estamos cerrando. Por un lado tiene la amenaza del mar y por el otro lado tiene la barrera que le hemos puesto nosotros. Entonces, digamos que es lo que llaman ahí coastal squish, o sea, hay un estrangulamiento por parte social. Entonces, estamos viendo las amenazas que tienen estos ecosistemas, estamos viendo que el turismo es una amenaza importante, estamos viendo que el cambio climático le está presentando retos, y vemos que lo que pasa en la zona costera, la infraestructura que nosotros generamos, entonces le está dando un problema adicional, que es el del estrangulamiento. No le deja, digamos, la posibilidad de aumentar aguas arriba, tierra arriba. Ya para terminar, entonces decimos que ¿qué podemos nosotros hacer? Esta es la ley que les mencionaba, la ley 1450 del 2011, donde está pues la normatividad para manejo del manglar. De entre las cosas que se pueden hacer, uno habla de los cambios globales, pero entonces esos cambios globales requieren acciones locales. Una de las acciones es actividades como esta, que uno entienda desde digamos, desde la academia, estos sistemas, yo diría todos los sistemas, pero particularmente estos que estamos hablando de los manglares, que se familiarice con ellos, y entonces que los presente no como problema, sino como alternativa a solución. Eso es lo que pretendemos hacer nosotros por ejemplo, con el evento de Semanglares. Mostrarle a los administradores de los sistemas, a los políticos, al sector empresarial, que tener manglares no es una desgracia, que tener manglares no es un problema,
que tener manglares en un territorio es una posibilidad de desarrollo por todo lo que hemos venido haciendo. Por eso es importante entrar en ese lenguaje común, eh, tipo servicios ecosistémicos, y mostrarlo por esa vía. Este problema que estamos viendo ahorita que nos tiene confinados del COVID-19, me parece que en medio de todo este problema también es una alternativa desde el punto de vista social, ¿cierto? Esa transformación que se necesita. La nuestra, fíjese cómo nosotros hemos invertido tantas cosas, ¿no? De todos los memes que nos llegan, a mí hay uno que me ha gustado, y es alguien que dice, pero ¿cómo así? La sociedad gasta millones de dólares en, por ejemplo, jugadores de fútbol o artistas, pero ahorita que hay los problemas, ¿por qué no le preguntan a ellos qué hacemos? Nos preguntan es a nosotros los científicos donde nos han tenido marginados, ¿cierto? Entonces, digamos, este tipo de situación lo lleva a uno a repensar desde el punto de vista social qué es lo que hacemos. Y desde lo académico, pues creo que parte de nuestra función es esa, es poder demostrar por qué lo que nosotros hacemos le contribuye de manera importante a esa sociedad. Y tal vez si no tenemos esa, digamos, suerte de comunicarnos mejor, ahí tenemos que pensar, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para, cómo manglares son importantes también para mi economía, son importantes para el desarrollo de los ecosistemas y para el desarrollo, yo diría, del país. Entonces, pues eso es básicamente lo que tenía para compartir y pues si hay preguntas, comentarios, quejas, reclamos, con el mayor gusto. Adelante. Bueno, chicos, pues, profe, primero agradecerle. Qué charla más chévere. Pues, chicos, que ustedes se den cuenta que hay más visiones, no solo la que les mostramos en la universidad, que tenemos muchos expertos y muchas personas que coinciden que los ecosistemas estratégicos en el país van a ser la salida para que el país salga adelante. Tenemos muchos políticos que aún están pensando solo en petróleo o en otras alternativas industriales que dañan los ecosistemas, pero no se dan cuenta que nuestra principal riqueza pues son los ecosistemas, ¿cierto? Entonces no sé si a mí me gustaría escucharlos hablar, dejen la pena, dejen el miedo. Helen, Camilo, Daniela, de pronto si tienen muchas preguntas, háganlas, que estamos con una persona que sabe demasiado de manglares, ¿vale? Bueno, yo tengo una pregunta, pero pues, Adelante. si se quisiera establecer como un proyecto para la restauración o, digamos, para repoblar esos manglares, más o menos, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, primero que todo es una muy buena pregunta. Te agradezco que me la hayas hecho. Entonces, digamos, parte del problema sí es la restauración. Digamos, es una de las alternativas. Hay ya un estudio a nivel mundial que se hizo con percepción remota de ver en dónde, primero, cuánto manglar se podría restaurar y en dónde. Sin embargo, el proceso de restauración hay que también mejorarlo. ¿Por qué? Porque restaurar no es solamente ir a sembrar los árboles, digamos, desde el punto de vista más de como de jardinería, sino que tiene toda una ciencia, ¿cierto? Hay una ingeniería detrás de ello. ¿Qué especies sembramos? No es lo mismo sembrar avicenia que sembrar rizófora, ¿cierto? El que crezca una o la otra nos va a hacer más énfasis en unos servicios que en otros. Pero el sembrar también implica mantener unas condiciones hidrológicas. El mejor ejemplo que tenemos en Colombia es la Ciénaga Grande de Santa Marta. La ciénaga queda en el departamento del Magdalena, colinda con el departamento con Atlántico. Esa ciénaga se formó hace más de 2.000 millones de años por descargas del río Magdalena, y allí es donde teníamos un bosque de manglar enorme de 74.000 hectáreas. Se construyeron una serie de vías, la troncal del Caribe, una paralela al río Magdalena, y como la zona es tan seca, entonces esa interrupción de flujos de agua llevó a que en 40 años se perdiera el 70% de ese bosque.
Años después, por allá en los 90, entonces se hizo un proyecto que todavía estamos pagando como 15 millones de dólares en su momento, que era muchísima plata, para restaurar ese sistema. Ahí aprendimos muchas cosas, ¿cierto? Pero, digamos, encontramos que el tiempo, digamos, los manglares responden rápido, ¿no? Digamos, si uno le mete agua, a la vuelta de un par de años, ya uno tiene, digamos, árboles, arbustos. Entonces, digamos que tu pregunta sobre el tiempo, digamos, desde ese punto de vista, es rápido. Pero lo que quiero llamar la atención es que no es tan, digamos que falta todavía estudio, falta todavía trabajo, y sería un trabajo entre ingenieros y biólogos o ecólogos mirando cómo son las mejores circunstancias. ¿Y por qué? Resulta que en la ciénaga particularmente se acumuló mucho carbono. Todo ese carbono orgánico, al morirse esa vegetación y al no tener agua, eso quedó allá acumulado. Hoy día, si vamos en bosques que todavía no tienen manglar porque el proceso no se terminó, entonces bosques se rehabilitaron, pero otra parte quedó sin rehabilitar, entonces todo ese carbono que está allí, si le metemos agua y uno ve que empieza a crecer manglar, ese carbono se va a exportar. Ya tuvimos esa experiencia y ese carbono que se fue para el agua, recién empezamos ese proyecto, empezó a matar los peces. Entonces, en el año 94 tuvimos una mortandad pero impresionante de peces allí, en ese lugar, y fue justamente por efecto de la reapertura de los canales. Entonces, digamos que ahí es donde yo digo que la visión tiene que ser mucho más holística, tiene que ser mucho más integral, y rehabilitar manglar no es tan fácil, digamos, para hacerlo bien, pues no es tan fácil como parece. Entonces habría que mirar cuánta agua se le mete, ¿cierto? Para que vaya creciendo manglar, habría que subsidiar al sistema también, ponerle, digamos, árboles para que no se exporte de esa manera ese carbono porque va a hacer daño en otro lado. Hay que ver qué especies queremos sembrar, dependiendo de, bueno, si queremos privilegiar la pesca, si queremos privilegiar tener otros servicios ecosistémicos como el de mitigación de la erosión, etcétera. O sea, dependiendo en dónde estemos, dependiendo de lo que queremos, habría entonces, desde el punto de vista bioingenieril, que tomar esa decisión. Pero, como para redondear la pregunta, los manglares son bastante, digamos, bastante generosos, diría yo, ¿no? Crecen rápido y dan signos de, digamos, de recuperación bastante rápido. No sé, Camilo, si te contesté la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Pues me parece que una compañera hizo una pregunta y si quieres ahorita te hago otra que tengo. No escuché la pregunta de la compañera. Dale, tal vez es Heli. Sí, yo tengo otra Stephanie. pregunta. Sí, dímela. Al tener de pronto muchos manglares, ¿estas especies se pueden convertir en invasoras para otros ecosistemas o sería por una parte bueno? También es muy interesante la pregunta. Debo decir que, por ejemplo, hay lugares como Hawái donde el manglar es una especie introducida. Entonces, sí es una bioinvasora, digamos. Ahora, el manglar por fuera de su rango, es decir, si yo traigo un manglar, qué sé yo, acá a Bogotá, ¿cierto? No va a tener chance. Por más de que puede crecer, algunas especies, no todas pueden crecer en ambiente de agua dulce, seguramente la temperatura los va a acabar, ¿cierto? Entonces no van a poder crecer. Entonces, digamos, así como ellos son las especies campeonas en esos ambientes, por fuera de esos ambientes de salinidad, de alta salinidad, de alta temperatura, de alta humedad, de bajo oxígeno, no tienen mucho chance. O sea, ellos competitivamente no son muy buenos. Son buenos en su, digamos que en su hábitat. Entonces, digamos que no hay tanto peligro de que ellas como tal se conviertan en especies invasoras. Sí. Ok, gracias. Un gusto. Dale, Camilo. Bueno, principalmente pensé en esta pregunta pues por la diapositiva que tenemos actualmente que me pone crear más reservas. Y recordé que hace poco estaba
leyendo un artículo, pues el artículo era de Venezuela, o es de Venezuela, en el cual hablaban de crear unas nuevas áreas o reservas, en específico estuarinas, que sirvieran para que las especies pues migratorias pudieran llegar a tener sus crías. Entonces me pregunto, ¿sería viable hacer un proyecto parecido en Colombia? Y otra pregunta es, si sabemos que hay población, o sea, la población más vulnerable, a veces es forzada a ir a los manglares por necesidad, ¿habría alguna manera de, pues digamos, de reubicar a esta gente para, pues, digamos, empezar otra vez a restaurar esa área o pues hacer alguna política para, digamos, más intensiva para proteger esas áreas? Bueno, entonces con relación a la primera, las áreas de reserva, digamos, también han sido criticadas, ¿cierto? Cuando se han hecho evaluaciones de cómo nos ha ido al tener esas áreas de reserva, digamos que en la evaluación nos rajamos. Pero yo creo que no es tanto por haber reservado un área, sino porque el manejo no ha sido muy, digamos, muy, ¿cómo decirlo? No ha sido óptimo, ¿cierto? Entonces, muy teórico. Entonces uno ha ido o yo he ido a zonas de reserva donde se supone que es no take, o sea, no tomar nada, y uno encuentra rasgos, signos más bien, señales de que haya habido utilización. Entonces, yo creo que parte digamos, del problema es el con me parece que es provechosa, no se ha podido mostrar del todo, digamos, la efectividad que tiene reservar un área, pero yo creo que es más por lo que en la práctica se hace. El otro elemento que, digamos, que habría que trabajar todavía más con las reservas es que los sistemas, hay un concepto que se llama el concepto de metapoblación. Entonces, una metapoblación es el conjunto de poblaciones. O sea, las mismas especies, ¿cierto? Viviendo, o sea, separadas geográficamente, pero si esas poblaciones, esos parches, intercambian especies, intercambian individuos, perdón, entonces están conectadas y uno habla del concepto de metapoblación. Y dentro de esas metapoblaciones hay modelos que muestran que unas poblaciones producen individuos y en otras se consumen. A veces eso no se tiene en cuenta, digamos, esa conectividad y de pronto podemos estar nosotros reservando y siendo muy juiciosos con la reserva de sistemas que son donde no hay la producción, sino solamente hay el consumo. Entonces, sí parece que hay que echarle una mirada a qué área se reserva y no solamente es por el tamaño y no solamente es por la diversidad que puede tener, sino habría que ver otros elementos, sobre todo funcionales, por la vía de la dinámica poblacional, que nos indiquen entonces qué tan acertado es reservar ese parche frente a otro. El tamaño también es importante y hay mucha discusión. Y el tercer elemento que tú mencionabas, la conectividad, también es muy importante. Entonces, digamos que yo sí creo que hacer reservas, pero con mayor elemento conceptual para saber qué reservas, qué tamaño, en dónde es clave. Colombia, sin duda alguna, pudiera trabajar, en Colombia pudiera trabajar, nosotros tenemos áreas interesantes de reserva, están las reservas Seaflower, por ejemplo, en el Pacífico también hay otras reservas, de hecho algunas de ellas son reservas internacionales de biosfera, nosotros tenemos en total 5, entonces yo creo que sí, que vale la pena trabajar en eso, pero principalmente yo diría el proyecto, más que a pensar en una nueva reserva, es a evaluar mejor es lo que pasa en esas reservas. ¿Camilo? Sí, sí, señor. Ok. Bueno, yo creo que podríamos hacer tal vez otra pregunta y ya podríamos cerrar. No sé si alguno tiene una pregunta o comentario. Pues de pronto alguien, Daniela. Profe, Dale, Jonathan. una pregunta. ¿En Colombia tienen tienen estrategias o programas nacionales sobre la protección de manglares?
Si nosotros tenemos una ley, digamos, una ley y su resolución que prohíbe, digamos, la extracción de manglar y que habilita un par de zonas para un uso controlado del manglar. Pero otra vez, esa norma no se cumple mucho. Uno ve, digamos, hay zonas donde hay manglar y hay gente extrayendo y hay gente inclusive viviendo allí. Cuando uno va al Pacífico, uno sabe que tiene que haber un límite entre máximo donde se pueden ubicar las casas, ¿no? Pues uno ve las casas dentro del agua. Entonces, la respuesta es sí tenemos una normatividad, pero el cumplimiento de la misma no es muy exigente. Ah, listo, profe. Bueno, Freddy y compañeros, les agradezco mucho la atención y a través del profesor Duque, pues estamos en contacto. Profe, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por la participación. Profe, yo le agradezco y pues quiero que todos pues nos demos cuenta que los ecosistemas estratégicos en nuestro país están desde el mar, ¿sí? Pasamos por las zonas costeras y los encontramos hasta en la zona continental. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe, y pues yo creo que seguimos en contacto y seguimos fortaleciendo pues esta red de semanglares para que pues nos demos cuenta de la importancia de estos ecosistemas. Un feliz día. Okay. Bueno, Muchas feliz gracias. día y Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias, profe. buena cuarentena. Gracias, profe. Esté muy bien. Gracias. Chao. Yo les pido el favor, creo que se tienen que desconectar y al final creo que es lo mismo que en Teams para que podamos terminar de grabar la charla. No, ya. ¿Ya no más? Profe Ernesto, creo que ya también puede dejar de compartir pantalla. Sí, estoy tratando de salir. Okay. Pero nos dejó más tiempo. Es que creo que Zoom está como ayudándole a las universidades, ¿cierto?